Hola, soy Dani Barragán y te invito a este Cara a Cara, mi podcast. Prepárate para un viaje lleno de historias, ideas y reflexiones profundas, donde la tecnología, la humanidad, la cultura se encuentran en cada conversación. Te invito a este Cara a Cara. Estamos en este Cara a Cara, la bienvenida a este podcast, a este streaming, a la gente que nos está siguiendo en cada entrevista. El día de hoy tengo a una mujer muy especial, a una mujer que muchos ecuatorianos y quiteños queremos muchísimo, actriz de teatro sobre todo. Estamos hablando de Juana Guarderas. Ella es directora desde 1990 del Patio de Comedias y hoy vamos a conversar con nuestra querida Juana de diferentes temas de actualidad y de vanguardia y de lo que está sucediendo en este mundo que está muy deprisa, Juana. Estamos viviendo a 1000 al segundo. La noticia, si ya no la viste a las 6 de la mañana y te la contaron a las 10 de la mañana, ya estás tarde. Y es otra cosa. Y la gente que no conoce toda la trayectoria de Juana, la pueden buscar en Google, como yo siempre digo, ahí pones Juana Guarderas, te sale toda la información. Estamos siempre listos para poder encontrar todo lo que necesitamos en las redes sociales, pero muchas veces nos falta la conexión humana todavía, ¿no? Creo que una de tus profesiones, que es el teatro, es lo más cercano, diría yo, hoy por hoy, a esa conexión humana de poder estar con otro humano conversando o mirando, observando. Y es un poco esta también la finalidad de este podcast, el poder hablar con ustedes, figuras públicas quizás, en la que llegamos un poquito a ser más humanos de lo que ya no podemos dentro de tanta tecnología. Bienvenida, Juana. Gracias, y te invito a este delicioso café. Gracias. Es de Coffee Relief, tropical, delicioso. Bueno, delicioso. Es frutal, caramelo, mandarina, intenso, delicioso. Good Moments de Coffee Relief. Gracias por que ellos están acompañándonos también en esta entrevista. Delicioso, huele riquísimo. Qué bien. Y sabe riquísimo. Y sabe riquísimo. Juana, querida, ¿cuáles crees que son las implicaciones psicológicas y sociales de vivir en un mundo que se mueve con esta rapidez que te digo? Sí, efectivamente esta vertiginosidad es cada vez mayor, ¿no? Es cuestión de segundos, esta inmediatez en la que estamos viviendo actualmente. Creo que ese es uno de los golpes para nosotros, para las generaciones nuevas, tal vez los niños, los jóvenes que entran en esta inmediatez, es ahora su normalidad, ¿no es cierto? Para nosotros que venimos de otras generaciones y somos del siglo pasado, claro, esto nos coge un poco en curva y creo que a la humanidad en general sí le va a afectar por ese hecho de la dificultad que empezamos a tener los seres humanos de reposar, de tener en esta rapidez, así como hay, ¿no es cierto?, la fast food, pero también hay la slow food, ¿no es cierto?, que nos tomemos la vida con un poquito más de lentitud, de frescura, que nos demos tiempo para las cosas, que nos sumerjamos en este existir de una forma más calmada, más introvertida incluso, ¿no? Porque estas mismas redes sociales y esta vertiginosidad y esta inmediatez te obliga a que estés en estos aparatos, que menos mal ahora hasta te dicen, ya estás tantas horas, ¿no? Exacto. Menos mal te avisan y te recuerdan, porque finalmente todos, incluida yo, caemos en eso, ¿no es cierto? Entonces es, aprender a detenernos en esa inmediatez. Y justo recién escuché un comentario de Tarantino, de este maravilloso director de cine, que él hablaba con una grata envidia, digamos así, del teatro, ¿no? Y él decía, el cine y todo lo que es ya audiovisual y la imagen y todo pasa tan rápido y acontece tan rápido y tan distante que no sucede con este poder que tiene el teatro de permitirle a la gente sumergirse por un momento en una historia en el que está contando la historia o está de alguna manera siendo partícipe de esa historia, está frente a mí y está transpirando. Y le veo transpirar. ¿No es cierto? Claro, es más humano, es ¿no? Humano. Es lo que decía. Y así todo, hay gente que no se aguanta y saca un ratito el celular en el teatro, ¿no? Sí. Es como un momento tan
tan mágico que de todas maneras, cuando estás en el otro lado, porque yo también he estado del lado de actriz, ves, ¿no? Las lucecitas del teatro del celular, ¿no? Las ves, y dices, claro. no te puedes desconectar 45 minutos, claro, 50 minutos, una hora, pero así todo el teatro sigue siendo esta conexión humana muchísimo más cercana, ¿no? Definitivamente. Que lo que venía justo la siguiente pregunta, ¿no? Que la inteligencia artificial ahora está en un auge y se viene fuerte. Quizás en el cine ya la inteligencia artificial se la puede utilizar de muchas formas. En el teatro todavía es un poquito más complicado, ¿no? Tal vez la inteligencia artificial nos podría ayudar para escribir mejor un guión o para, no sé, que nos dé ciertas ideas de una escenografía, pero todavía necesitamos al actor. Sí, todavía necesitamos al actor, todavía necesitamos en estas artes vivas, como el teatro, como la danza, como la música, necesitamos en vivo a la persona, a los personajes, a quienes se van a dirigir en este juego de alguna manera que tiene que ver también con lo ritual, ¿no? Algún rato durante la pandemia decíamos... hicimos una obra que se llama De cómo murió el teatro, que justo vamos a estar en gira este año 2025 en algunas ciudades del Ecuador que no habíamos estado antes. Nos hicimos esa pregunta, ¿no? Que nos tocó cerrar, ¿no es cierto?, las puertas de los teatros y nos hicimos esa pregunta, ¿el teatro puede morir? Puede morir, o sea que de hecho murió de alguna manera, tuvo este pequeño letargo. Claro, teníamos que ver por Zoom. ¡Qué horror! Porque es otra experiencia. Totalmente. Entonces, yo decía, no, es imposible que el teatro muera. Es imposible porque está en el ADN humano, ¿no es cierto? Es de las primeras conexiones que seguramente habremos hecho como humanos con este sentido, además, del origen del teatro, que es lo ritual también. Entonces, esa ritualidad está, esa necesidad del público de asistir al teatro, que yo montones de veces me paro así en la puerta cuando estoy preparándome para salir a escena. Sí soy medio voyerista y me asomo a ver quién viene y por qué viene. ¿Por qué vienen? Sí, ajá. Sabes que justo también leí anteayer, en uno de los periódicos nuestros, que decían: el teatro le está costando mucho a los actores, a los guionistas, a los directores, que la gente vaya al teatro. ¿Crees que esto es de siempre o crees que esto es algo actual porque la gente ya prefiere estar justamente, ¿no? En su TikTok, en su red, en su Netflix, entonces mejor me acomodo en la casa? Porque decían, no se llenan las salas de teatro, ¿no? Constantemente, y es una lucha de, por favor, que venga al teatro, y creo que para que el teatro cierre su círculo, necesitamos de ese público. Sí, definitivamente, pero sí, justo leí también ese mismo artículo y no estoy del todo de acuerdo con eso. Pienso que hay obras y obras, ¿no es cierto? Hay espectáculos y espectáculos, unos que son más taquilleros en ese sentido, que atraen de por sí a un público, otros que atraen un poco menos o más, y no necesariamente es la calidad, ¿no? Porque puede ser un gran espectáculo, porque de pronto no es tan taquillero, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto de que nos cueste convocarle al público al teatro ha sido de siempre. Y será, ¿no es cierto? ¿Es cultural, crees tú? Porque en otros países, por ejemplo, tienes teatros, calles enteras de teatros, ¿no? Y Buenos Aires, así es, efectivamente. ¿Crees que es cultural? Yo creo que la tradición teatral es, en el ámbito artístico, tal vez de las más débiles, ¿no? El Ecuador tiene una potente tradición de artes plásticas, por ejemplo, sí. ¿no? O de musicales también, muy potente. Tal vez el teatro y la danza son unas tradiciones menos fuertes, ¿no? Pero que yo llevo manejando el patio de comedias desde la parte de la gestión cultural, obviamente no solo como actriz, desde la parte de la programación, la curaduría, de qué se presenta, qué no se presenta, etcétera, y veo que existe eso, que hay público un poco para todo, ¿no? Que de pronto los stand-ups tienen un impacto, o lo cómico tiene un impacto en el público, y que la gente de alguna manera quiere desconectarse, ¿no? Y no ir a ver algo muy dramático. Entonces la gente, lo primero a veces que me pregunta cuando me escribe ahora o antes, me voy a reír. Entonces yo tenía una asistente maravillosa chilena, la Elizabeth Pérez, y le decía, no sé, pues señor, cada uno se ríe de otra cosa. No, claro, o sea, no todos tenemos el mismo humor, de pronto yo me río de unas cosas y a usted le causa gracia a otras, ¿no? Exacto. Entonces, yo siento, y eso que además la comedia ha sido muchas veces menospreciada
desde la intelectualidad, ¿no? Como, ay, claro, hacer eso es reír algo es fácil y no todo lo es contrario. para nada fácil. Creo que hacer un drama es más fácil. Sí, o sea, creo que cada uno tiene sus Podría ser, complejidades, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus complejidades. Entonces, yo pienso que esta dificultad de convocar al público acontece y ha acontecido siempre y que yo, justo cuando estoy haciendo la programación de la sala, trato como de equiparar. A ver, sí quiero que haya cosas diferentes, experimentales, nuevas, pero sí también por ahí me mando unos stand-ups y me mando unas cosas medio marujas de vez en cuando, ¿no? Porque voy como equilibrando, así como también pienso en el público infantil, etcétera, para seguir ampliando el público, ¿no es cierto? Seguir en este trabajo incansable. O sea, yo, por ejemplo, si evalúo solo ahorita, este mes de enero, a nivel de convocatoria de público, debo decir que ha sido un gran mes. Qué bien. Estuvo la obra justo El agravio de las moscas, que era la obra que comentaban en este artículo que tú hiciste referencia, que es una obra que tuvo como 12 funciones, de las cuales yo diría más del 50% tuvo un lleno completo. Entonces está bastante bien. Digamos que hubo un otro 50% que no estuvo lleno, pero que tuvo una buena afluencia de público, es decir, no llegamos al punto de decir, cancelemos la función. O sea, ¿crees que todavía el quiteño, hablando porque estamos ahorita en Quito, sí va al teatro? Sí, o sea, yo creo que a los espacios nos ha tocado en esta gestión independiente de alguna manera crear nuestro público. Y yo siento que el patio ya va a cumplir 45 años de historia este año. Entonces, el patio sí tiene un público, que la gente incluso muchas veces llega a la taquilla hasta sin haberse enterado en la cartelera ahora a través de redes sociales, sino que llega y pregunta, ¿y hoy qué hay? Y es chévere que la gente confíe en que hay una programación buena. Ahí también creo, ¿no, Juana, que ayuda mucho en este punto las redes sociales? Sí, claro. ¿No? Porque uno manda por WhatsApp, manda por redes sociales, ves la sinopsis, ves la información. Así es. Hace 20 años atrás ya teníamos que llegar a ver lo que teníamos que llegar a ver, básicamente, y llegábamos. Y teníamos la prensa escrita. La prensa escrita. ¿No? Que era, yo me acuerdo así, era como una cosa patética, y compraba todos los días todos los periódicos y abría temblando la cartelera cultural para ver si salió o no salió. Así era, cierto. Y si no salió, sí. era... Dios. No sacaron. O sea, no vamos a tener gente este fin de semana. Entonces tú más o menos ponías velitas para que la gente llegue. Por eso para mí siempre la mejor difusión, mejor que cualquier red social, mejor que la prensa escrita, es el Radio Bemba. Exacto. La Radio Bemba es del boca a boca, es del que la gente ve algo que le gusta y eso funciona. Y yo he tenido montones de espectáculos que ha sido apunte boca a boca lo que ha funcionado. Entonces yo siempre le pido al público eso. ¿Tú eres amiga de la tecnología o no tanto? Yo me toca, o sea, es como que... Pero amiga me refiero a que realmente es una herramienta que tú crees que funciona. O sea, sí. Tengo que reconocer que sí, efectivamente las redes sociales tienen su valor, tienen su impacto. Antes del tema de la televisión también, por ejemplo, era algo muy complementario al trabajo nuestro en el teatro. O sea, de hecho, para mí como actriz, el moverme en el mundo audiovisual siempre repercutía positivamente también, y hasta ahora repercute positivamente también en el hecho de que estoy también en las tablas. Entonces la gente me conoce o por una cosa o por otra, ¿no es cierto? Y eso obviamente es positivo para mí, pero sí, en el sentido de democratizar la información, hay que reconocerle a las redes sociales todo el poder que tienen, ¿no? Porque antes sí es que o no veías por televisión, o no escuchabas en la radio, o no te venía por el periódico. Ahora yo puedo escribir un mensaje y decir, hola Dani, ¿cómo estás? Te invito a la semana y esto, verás, ¿no? Entonces la gente se siente personalmente tomada en cuenta. Un tiempo, por ejemplo, nosotros teníamos una base de datos en el Patio de Comedias de unos 10,000 correos electrónicos, pero llegó un momento que nos dimos que eso, por ejemplo, ya no servía, ¿no? Que hicimos una serie de ejercicios así, a ver, no sé qué, premios y promociones a través del... Y nos dimos cuenta que ya no, que la gente respondió muy poco, y que es más, le pasaba al público lo que a mí, que cada vez yo cada vez abro menos los correos electrónicos, al menos que alguien me diga, te mandé un correo que dice no sé qué para que... ya, entonces allá. Entonces, ¿qué es? Tú estás en el WhatsApp,
Claro, ¿no es cierto? todo el día. Que es como una cuestión tan brutal, pero sí, volviendo a la tecnología, volviendo a la inteligencia artificial, volviendo a todo eso, creo que deberíamos hacer una campaña también desde el otro lado, porque ya todo eso está muy posicionado. Deberíamos hacer una campaña de humanización, de sensibilización de la gente para el hecho de tomarnos el tiempo, y me lo digo a mí misma, ¿no? De tomarnos el tiempo para tener otros procesos con tu cuerpo, con tu psiquis, con tu alimentación, con tu sensibilidad hacia el arte. El arte definitivamente es la mejor conexión, ¿no? La mejor conexión. Es la mejor conexión. Es el cerrar, como decíamos, la lámpara y decir, voy a ir al teatro o voy a leer un libro, sin tener que ver si me llegó un WhatsApp, ¿no? Decir, ok, a las 6 de la tarde se cierra el WhatsApp, voy a leer un libro, voy a ver una linda película. Voy a quedarme frente a la chimenea conversando con mi pareja o con mi hijo, exacto, con lo que sea. A veces en este mundo que vivimos a mil, creo que se ha llegado a que no hay cómo estar quieto, ¿no? Exacto. Porque está mal, porque qué vago, porque deberías estar haciendo algo. Hasta tu misma cabeza dices, no, pues ya me pasé aquí 2 horas en la casa, tengo que ya accionarme, ¿no? Exacto. Es como que te sientes mal a veces de no hacer nada. Exactamente, esa vertiginosidad también nos viene de esa presión, digamos, desde del capitalismo de producir. Y entonces, claro, uno también tiene que aprender a detenerse y a ser dueño de sí, dueño de su vida, dueño de su tiempo, decir, tengo todo el derecho a rascarme la panza, tengo todo el derecho a descansar, tengo todo el derecho al ocio, tengo todo el derecho al entretenimiento, que el entretenimiento y la palabra entretenimiento no tiene nada de malo, ¿no? Exacto. Dice este maravilloso dramaturgo argentino Mauricio Cartún, ¿no? Y él dice, a ver, o sea, entretener solo quiere decir tenerle a alguien entre algo, ¿no? Y él habla de esto desde el tema de la dramaturgia, de la escritura del guión, y él como director de teatro mismo. Si le logro tener a alguien dentro de una historia o dentro de una situación, ya eso es muy positivo y eso es entretenimiento, ¿no? Y es esto que nos devuelve esa posibilidad de ser más humanos, de ser más sensibles, de ser mejor personas, como decías tú al inicio. Exactamente, de estas conexiones humanas que se están perdiendo de alguna manera. Como vamos a ir viajando en algunas preguntas hoy aquí en esta entrevista, yo creo que también vivimos en un país y en un momento donde tenemos muchísima discriminación también, Juana, ¿no? La diversidad étnica y racismo, discriminación de género, la discriminación sexual. Ahora también tenemos las identidades no binarias en los medios de comunicación, en la cultura, en el activismo, que se ven también violentadas. Entonces, claro, por un lado somos grandes personas en redes sociales, salimos de la red social y nos encontramos con este mundo que es el real, fuera de estas redes sociales, y ahí sí ya no acepto, ahí sí ya no comparto, ahí sí ya no eres parte. Así es. O sea, vivimos en un país, tenemos que reconocerlo, desde el buen lado, absolutamente diverso en ese sentido, ¿no es cierto? Esta biodiversidad, pero también esta diversidad cultural, esta diversidad étnica. Es maravilloso pensar que en un país tan pequeño como el nuestro tenemos, creo que son más de 24 nacionalidades. Imagínate. ¿No es cierto? Con sus respectivas costumbres, gastronomías, formas de hablar, lenguas, dialectos, o sea, lenguas incluso de todos estos grupos nómadas, etcétera. Entonces, tenemos una riqueza cultural impresionante aquí en este país para buscar historia. No hay que raspar mucho, está ahí. No. Emerge nomás, así como la naturaleza es maravillosa aquí y crecen nomás las plantas. También hay que reconocer que somos un país muy racista. Demasiado. Un país muy clasista, ¿no? Un país que no se conoce, que no se acepta, y lo que no conoces no amas. Eso ya es digamos, es un concepto entendido, pienso yo. Y los porcentajes son altos, ¿no? O sea, de esta discriminación, por ejemplo, los afroecuatorianos, el 30% de estas personas se sienten totalmente violentadas. Las mujeres igual seguimos con el tema de la violencia a la mujer, o seguimos con el tema de que el 25% de las mujeres no tienen el mismo trabajo que un hombre quizás. Ni ganan lo mismo. Y el 70%, por ejemplo, de la comunidad LGBTQ+,
que ahora es completa, 70% de estas personas sienten violencia, sienten que con una sola mirada te acaban, te apagan. Tú desde tu lugar, como una plataforma que es el teatro, ¿cómo podrías dar un mensaje a esto que vivimos constantemente en el Ecuador? Yo creo que es justamente tocar las sensibilidades de la gente, ¿no? En esta obra de cómo murió el teatro, por ejemplo, tenemos la presencia de Daniel Moreno de Dionisios Teatro, que él ha sido un militante, por ejemplo, desde ese lado, desde el trabajo de sensibilizar a la gente frente a las diversidades. Y hay una escena en la obra en la que está Daniel, y yo siento que el público sale, o sea, sí se queda choqueado y se queda impactado, y sí genera, porque eso es lo bello del teatro, que justamente genera esta empatía, esta identificación, ¿no? Que te llevas un mensaje a la casa, ¿no? Efectivamente. Sea de risa, sea de reflexión, sea de algo, pero como que te lo llevas. Por supuesto, que es justamente a propósito de este tema de la diversidad. Yo creo que es entender, ¿no es cierto? También revisemos, posiblemente en cada una de nuestras familias hay una o más personas que están identificadas con el tema de la diversidad de género, de lo no binario. En todas las familias. Aunque sea uno. En todas. Mínimamente hay una persona. Exacto. Entonces no tenemos que irnos tan lejos en el sentido de discriminar, en el sentido de no respetar. Yo creo que como país tenemos una deuda nosotros, con nosotros mismos, que es una deuda histórica, que creo que esa deuda de alguna manera podría ir sanando todos estos racismos, estos clasismos, que es que no tenemos una buena autoestima nosotros como país, no nos queremos porque no nos conocemos, hemos tenido esta cuestión de siempre valorar lo externo, lo de afuera. Pero es desde siempre esto, ¿no? Y yo creo que viene, desde obviamente el momento de la colonia, ¿no? De pronto, a diferencia de cómo ocurrió en el norte o muy en el sur, aquí en esta parte del Ecuador, hubo una estrategia, digamos, de supervivencia que fue negociar con los colonizadores, ¿no es cierto? No, de alguna manera negociar, en algunos casos rendirse, en algunos casos ser más sumisos, o que finalmente surge el mestizaje, ¿no? Para bien o para mal. Exacto. ¿No? Esta mezcla que somos, ¿no? Pero todavía tenemos esta cuestión de querer blanquearnos todos, cuando no somos para nada. No somos ni siquiera, no hay razas puras, obviamente. Exacto. ¿No? Entonces, creo que viene desde ahí este cierto complejo de inferioridad que tenemos nosotros los ecuatorianos, hablo en general, ¿no? Después siempre pienso que tuvimos una historia, al menos a mi generación nos dieron la famosa historia de límites, en la que nos contaban cómo terminamos, cómo somos unos losers, como dicen ahora, somos un país de perdedores, cómo la Real Audiencia de Quito, por decir algo, terminó en este porte. A mí, en lo personal, no creo mucho en ese tema de las fronteras y ese tipo de cosas, pero creo que esto que le estén martillando a uno, no, es que realmente los peruanos nos quitaron, los colombianos nos quitaron, nos terminamos de este porte el país. Creo que nos convierte en un país de perdedores. Sí. Y este ser perdedores y este ser humillados es un trauma que, o sea, todavía tenemos que hacerle al país una terapia. Exacto. Tenemos que hacernos como país una terapia de que estos traumas no los hemos superado. Y esos traumas... No pasemos a las nuevas generaciones. Que no los transmitamos a nuevas generaciones, y la única forma es conocernos, amarnos, aceptarnos, quiénes somos, ¿no? Este es uno de los contenidos... Me acuerdo una vez, ahorita que dices de esto de amarnos, reconocernos, que estaba yo en una playa en otro país, en Brasil, y las chicas se ponían su bikini con la bandera de Brasil. Ajá. Y la persona que estaba a mí al lado me dice, yo nunca me pondría un bikini con la bandera de Ecuador. Ajá. Entonces yo, claro, me quedé como ¿por qué? ¿Por qué? Me dice, porque qué feo se vería yo poniéndome un bikini con la bandera de Ecuador, y todas estas mujeres preciosas de Brasil con sus trajes de baño verdes, con la bandera, amarillos y totalmente seguras de dónde vienen, de dónde son. Orgullosísimas de ponerse un bikini con la bandera de Brasil. Y eso le sucede a la Argentina, y eso que la Argentina es un país de migrantes, y eso le sucede a Estados Unidos, que Estados Unidos es un país de migrantes, y nosotros somos un país con unas raíces profundísimas, milenarísimas, y no
conocemos y no amamos eso que somos. Exactamente. ¿No? Entonces, el momento que nosotros amemos eso que somos, creo que bajaría el tema del clasismo y del racismo. Yo siento, o sea, por ejemplo, por lo menos veo en mis hijos que hay una dosis mucho menor, sí, mucho menor de la gente de mi generación. O sea, mi hijo en ese sentido, y mis hijos para mí han sido bien importantes en convertirse también en unos espejos, ¿no? De hacerte ver también otras cosas. Obviamente yo también he tratado de criarles en ese sentido, pero de todas maneras ellos siguen también mostrándote el camino, ¿no? Yo tengo esta obra que es este texto de Susana Pautazo, La Venadita, un poema a la memoria. Esta es una obra que conecta un montón con la raíz. Con la raíz, ¿no? Y es muy bello para mí ver lo que sucede con esa obra, con todo tipo de públicos, porque me he presentado en el área rural, en el área urbana, en comunidades o en teatros grandes, en teatros pequeños. Me he presentado en otros países con esta obra y cómo la gente se conmueve con eso, ¿no? Y sobre todo creo que el público que más me ha sorprendido cómo ha reaccionado con esa obra es en España. Wow. En España, porque nosotros, yo después de la función yo siempre hago como un pequeño foro, ¿no? Porque la gente quiere entender, la gente se acaba la obra y la gente se queda en el asiento y no se va, ¿no? Qué lindo. Entonces yo siempre me quedo conversando con la gente, con los que quieran, obviamente. Claro. Y entonces yo les decía, estas mamas como la venadita en el Ecuador, hay así. No hay que irse a buscar, no es ficción, es solo real. A veces cuando tenemos la oportunidad de viajar por nuestro propio Ecuador y te vas y te entras adentro del oriente, por ejemplo, y comienzas a escuchar todas las historias de la medicina que tenemos, de las plantas y todas estas vasijas, cómo las pintan, cómo las dibujan, cómo haces... y te metes en este mundo y dices, de aquí somos, ¿no? De aquí venimos, ¿no? Y de esta diversidad. Y de esta diversidad venimos. Entonces llegas luego a tu casa, yo me acuesto y digo, wow, o sea, de ahí venimos. O sea, ¿cómo podemos no sentirnos 100% orgullosos? Mira, ¿no? A mí eso es lo que me ata muy profundamente a este país, en lo personal. O sea, yo estoy absolutamente enamorada del Ecuador, pero creo que el recurso humano... O sea, que como país tenemos que hacernos una terapia de volvernos a amar, más aún en estos tiempos que estamos viviendo un narcoestado, ¿no es cierto? La diferencia entre nosotros, entre Ecuador, Colombia y México, es que Colombia y México son países con una súper buena autoestima, que consumen lo colombiano, que bailan lo colombiano, que comen lo colombiano, que son hecho en Colombia, es un sello de orgullo. Y los mexicanos imagínate. Ni se diga. Nos falta eso. Eso nos falta como país, para a partir de esa herida curar, ¿no? Curar esa otra herida de poder aceptar y amar a los otros y a esas otras diversidades. Pero es que ni conocemos ni amamos nuestra propia diversidad. Así es. Concluyendo un poquito lo que estábamos conversando sobre diversidad, discriminación en Ecuador, este tema no binario, creo que ahí entra realmente, Juana, el respeto al otro, no solamente, como decía cuando iniciábamos la pregunta, el mundo social, las redes sociales y el mundo a mil. Cuando ya nos bajamos a tierra, cuando ya estamos así sentadas como tú y yo, conectando con otra alma, con otra persona, ahí es donde dices, bueno, bienvenidos y el respeto, porque no sabemos qué está pasando por la mente o por la vida de estas personas. Así es, yo creo que mira, yo justo hice también una obra sobre los 100 años de historia de la Mariscal. Y una parte importante en mi investigación fue entender justamente qué pasó con la población trans. ¿Qué pasa? O sea, cómo desde que apareció, digamos, aquí en el barrio las trabajadoras sexuales y los trans, ¿quiénes son los trans, no es cierto? ¿Por qué tienen que prostituirse? Y entre otras cosas, obviamente el sentido de la prostitución de una persona trans es que no es aceptada en su propia familia, es que es expulsada violentada desde ahí. Y es violentada de su propio seno familiar. Entonces, a partir de ahí tiene que encontrar estrategias de supervivencia. Su lugar en el mundo. De alguna manera, tiene que entrar en el mundo de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está el caso de uno de estos personajes, que es la Dama de Rojo, de la que hablo en Las Mariscalas. Claro, era una mujer trans, ¿no es cierto? Y
su historia es una historia muy fuerte, muy violenta, porque además vivió en la época, en el contexto, digamos, de la época de Febres Cordero, con el Escuadrón Volante, con ese proceso de persecución, fue torturada, ¿no es cierto? Y recién, si nosotros nos ponemos a ver, recién el Ecuador, la homosexualidad fue penalizada, o sea, imagínate lo que era eso. Una locura. Que porque eras homosexual, o sea, te llevaban preso y te torturaban. ¿No? Imagínate. O desde los hogares te querían cambiar, está enfermo, vamos a estos hospitales, vamos a esta rehabilitación. Entonces, si desde tu núcleo estás violentado, ¿qué esperas afuera? Exactamente. Entonces, es una historia fuertísima, porque recién la homosexualidad, digamos, deja de ser un hecho delictivo en el 86, en 1986. Wow. Entonces, es toda la historia de lo que pasó ahí. Y mira que si bien ya no es un delito ser homosexual, pero la sociedad se encarga de seguir mirándote diferente. Seguir mirando de esa manera, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que entrar en esta parte humana de poder no solo tolerar, que la tolerancia, digamos, es un ejercicio importante, pero ya no es solo tolerar, es respetar, y ya no solo es respetar, es poder amar. Amar la diferencia, poder amar a esa persona, poder llegar a aceptar a esa persona tal cual es, porque nosotros tampoco queremos, o sea, ¿me entiendes? Tal vez para muchas personas el ser hetero es algo incomprensible, pero eso, pongámonos en sus lugares, ser empáticos es ponernos en el zapato del otro, no queremos que nos juzguen porque eres hetero o porque no eres hetero, ¿no? Claro, para muchas personas es que está de moda esto de ser no binario, ¿no? Está de moda que estas personas no se identifiquen, está de moda esto, ¿no? Sobre todo gente tal vez entre nuestras generaciones y más grandes, ¿no? Claro. Yo veo la generación de mi hija que todavía solo tiene 7 años, pero yo veo que ella entra ya al mundo sin estar cuestionando tanto. Exactamente, ya son otros códigos, pero si bien yo pienso que el tema de la sexualidad, ¿no? Cuando mencionas tú a tu hija de 7 años, yo creo que también es importante que los niños tan pequeños, si bien entran, como tú dices, sin cuestionar, pero también pienso que es importante que el tema de la sexualidad es un tema que irá entrando en sus vidas conforme vayan creciendo. Es decir, no creo que un niño de 7 años de esa edad tiene que jugar. Exacto, es lo que hace mi hija. Y hoy mi hija, sí, o sea, es como que dicen mis amigas mujeres y mis amigos hombres, en este momento de sus 7 años. Sí, no sé qué pase más adelante. Exacto, y en el código del juego, mira, un niño, eso es algo bien importante como seres humanos. Un niño no nace ni clasista, ni racista, ni homofóbico. No. Se hace por la familia. Exactamente. Entonces, eso, un niño juega con otro niño. No importa si es niña, si es niño o es niñe. Tal vez está jugando. Lo que quiere es jugar, ¿no? Ahora, para mi punto de vista muy personal, creo que es muy pronto que un niñe hable de ser niñe a los 7 años, claro. Porque tal vez todavía está entendiendo muchas cosas de su vida, ¿no es cierto? Sí, todavía está eligiendo entre espagueti o pizza. Exactamente. Mi hija, esas son sus elecciones. Sus elecciones. Claro, a veces. Las decisiones que tiene que tomar. Exactamente. Exacto. Entonces, yo creo que el niño tiene que tener esa libertad del juego y que ese juego sea lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo así algún momento también, mi hija de niña pues tiene ahora un amigo que es gay, pero que desde muy chiquitos amigos, y a él le encantaba obviamente jugar con todas las cosas femeninas y los vestuarios y las coreografías y todo eso, y tenía un espacio sano donde eso estaba respetado en mi casa como en la suya, ¿no? Pero me acuerdo que alguna vez entró una tercera persona, ¿no? Una mamá que vino a recoger a su hija, que también estaba jugando con estos otros 2 niños, y me acuerdo que salió así, me preguntó, espantada, por favor, Juana, ¿qué es esto? Son niños jugando, no es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que niños que están jugando, y eso es lo que tiene que hacer un niño de esa edad. Y si es que este niño quiere ponerse un tutú, no hay ningún problema. Así es. ¿Me entiendes? Y si mi hija quiere ponerse unas botas militares,
que se ponga las botas militares, es un juego. Pero creo que cuando vamos avanzando, ¿no? Adolescencia, en los 20, en los 30, también es a veces complicado el tema de hoy siento que soy mujer, hoy siento que soy hombre, hoy no me siento nada. También es un poco en este mundo donde tú mismo dices, no hay este ir hacia adentro, esta espiritualidad, este silencio, esta paz, esta tranquilidad de irte encontrando, porque en sí es un tema complicado el poderse encontrar. Imagínate si todos los días en mi cabeza hay un cambio tan brusco de identidad y de no encontrarme con nada. Claro, efectivamente yo creo que la identidad tiene estas dos cosas muy potentes para mi punto de vista. Por un lado tiene esta sensación muy profunda, ¿no? que tiene que ver con el de dónde vengo, ¿no es cierto? Pero la identidad también es una cosa que muta por momentos. O sea, yo, Juana Guarderas, a mis 60 años, ahorita yo me identifico con X cosa o que de pronto sí me podrá caer pésimo el Bad Bunny, pero de pronto ahora sí me identifiqué con tal cosa del Bad Bunny. Claro, y no me cierro, ¿me entiendes? No digo, no, qué bestia. No, yo soy salsera y punto. Claro, no, mira qué interesante esto. Qué interesante esto de esta expresión humana. Y habrá cosas con las que no. Entonces la identidad es algo que sí muta. Y efectivamente el cómo se defina y el cómo se sienta uno en el cuerpo de uno mismo no es otra decisión que la suya propia. Exacto. Y realmente la única soberanía que tenemos en este planeta es esta. Es esta. Es la que tengo sobre mi cuerpo. Es el único. Esta es la soberanía territorial. El resto... Claro. Es una cantidad de reglas de juego, acuerdos y desacuerdos que tendremos que ponernos. Pero como también humanidad. hay unos grados bien altos, Juana, de ansiedad, ataques de pánico, pavor a salir a la calle. Es como que estamos viendo una era durísima de justamente esto. Sí, este es mi cuerpo, pero a veces no me hallo en ningún lado, ¿no? Y comienzan todas estas situaciones de la salud mental, de otras cosas, porque estamos llenos de información. Creo que sí, eso es demasiado, le llega a uno a marear, ¿no? O sea, personalmente, ahora que amanecí con un dolor de cabeza y me preguntaba, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Es esto, es esto? También es este vértigo, ¿no? Este mareo que te envuelve y que te lleva, ¿no? Pero efectivamente... Hay también algo que creo que es importante, que es el tema de la salud mental, de tomar atención a la salud mental, que de pronto es algo que antes tal vez no había. Ahora ya, si tú ves un catálogo de psicologías y de patologías, cada vez hay más, ¿no es cierto? Para bien y para mal, porque yo no sé qué tan bien está de pronto etiquetar y ponerle a todo un nombre tan específico, ¿no? Pero creo que sí es importante el poder poder ser selectivo con tanto ruido, con ser selectivo, o sea, voy a tratar de ser más consciente y menos tóxico con qué cosas me alimento, qué consumo y qué no consumo a nivel de tanta información. Esto sí, esto no, ¿no? Pero el Ecuador y Quito sigue siendo una sociedad conservadora, pacata, hipócrita. Yo siempre digo que somos como una aldeíta chiquita. Sí, en la que todavía hay pretensiones de que de pronto sea la religión o el Estado el que tome decisiones por tu cuerpo. Imagínate. Y eso, o sea, por Dios. Estamos en el 2025. Por Dios, ya, por Dios. Así es. O sea, por Diosito mismo. Diosito mismo no ha de querer que así sea. Diosito mismo te ha de querer dar la libertad de que elección. esto eres tú. O sea, este envase es tu certeza de aceptarte, de lo que eres, ¿no es cierto? Yo, era cuerazo un tiempo de mi vida, ahora ya no soy, ¿me entiendes? Pero tengo que aceptar eso. Así es. Ya no, o sea, ahora soy una señora rellena, y ¿me entiendes? Y que tiene, ¿y cómo acepto este cuerpo? Y ya tengo 60 años y ya me pasan cosas con mi edad, con mi cuerpo. Pero esto es, y ahora este otro o este nuevo aprendizaje también de la edad adulta, ¿no? Que también esa es otra cosa que creo que como ciudad es importante. También discriminamos a los viejos, a los adultos mayores, perdón. Claro. Mi hija que es psicóloga y me diría, mamá, no se dice viejos. Ajá.
a los es adultos persona mayores, adulto mayor. sí. Porque Y el miedo a envejecer también, el ¿no? miedo a Que ahí envejecer. entra un poco esto de la película de La Sustancia. No sé Ajá. si viste que Demi Moore gana el Oscar. Algunos premios. Justamente este miedo tan grande a envejecer, pero a la final tienes 60, tienes 70 internamente, tienes 80. Tienes Así es, 90. así es, no importa. Y creo yo que también es interesantísimo, yo lo veo con mi madre, es una mujer de 88, 89 años, ya va a cumplir, con una vitalidad y una lucidez y una presencia, ¿no? Como ella dice, tiene un libro que se llama La niña del sillón de mimbre y habla, entre otras cosas, sobre envejecer bien. Y ella dice, o sea, un adulto mayor, una persona adulta mayor, simplemente tiene que estar activa, presente y vigente, dice ella, Así ¿no? es. Entonces ella es una persona súper activa, ¿no? A pesar de que, como ella misma dice, soy ciega, sorda, patoja, pero vivísima, ¿no? O sea, no me importa estas dificultades que tengo en mi cuerpo, pero mi mente, mi cerebro, mi alma, mi espíritu está súper bien. Claro. Y tengo muchas cosas que hacer, que decir, que soñar, que conversar. O sea, yo con mi madre jamás me aburro porque tiene un universo gigantesco. Y como dices, ¿no? Hay que darle el tiempo a todas las edades, ¿no? Sí. Y sentirnos orgullosos de todas las edades. Y ahora la ciencia, entre otras cosas, antes la gente se moría muy joven, ¿no? O sea, mucho más temprano. Ahora la ciencia cada vez nos da, la vida es cada vez más larga, ¿no es cierto? Entonces, y yo siento ahora, escuchaba en uno de estos podcasts que decía, tenemos ahora 20 años más de expectativa de vida, ¿no? ¿Qué hago con esos 20 años? O sea, antes la gente se moría a los 60, 65, pero ahora puedo llegar a los 80, 85 y yo le veo a mi madre súper bien. Claro, ¿no? Viajando, saliendo al parque, leyendo, disfrutando una rica cena. Es increíble, mi mamá tiene tremenda vida cultural, vida social, mi mamá trabaja todavía, o sea, ella es todavía la jefe de su propio negocio, digamos, y es una cuestión como impresionante de ¿qué haces con esos tiempos también, ¿no? Con el saber envejecer y aceptarnos. O sea, hay una falta de aceptación también, ¿no? La salud y el tiempo son los recursos que uno siempre tiene que valorar, ¿no? Creo que es eso. Absolutamente. Seguimos un poco así como navegando la entrevista para ir terminando. Quiero que me compartas un no significativo en tu vida profesional, que gracias a ese no, quizás pudiste agarrar otro camino que te llevó a algo mejor. Sí, tengo un momento que fue así clave en mi vida. Que fue como ese minuto que cambia la vida, ¿no? Totalmente. Yo tenía 24 años, yo había hecho una licenciatura en Ciencias Internacionales en Estados Unidos y había hecho como carrera secundaria, como un minor en teatro. Porque mis padres ya habían fundado el Patio Comedias, yo ya veía cómo era el mundo y el movimiento teatral en el Ecuador. Decía, yo sí quiero ser actriz, pero no voy a poder vivir de ser actriz. Entonces tengo que estudiar otra carrera que me permita igual seguir siendo actriz. Así es que estudié esta carrera de Ciencias Internacionales. Y regresé al Ecuador y trabajé como en distintos proyectos con ONGs internacionales, casi siempre metiendo el teatro ahí como herramienta para el trabajo y tal. Y un momento abro el periódico en búsqueda de trabajo y veo una llamada de la Cancillería para concursar porque se abría por primera vez la Academia Diplomática. Hasta ese año, estoy hablando año 89, 90, por ahí más o menos, hasta ese año la gente creo que entraba a la Cancillería por palancas nomás, creo que era así, no sé, si me equivoco. ¿Cómo sería? Pero entraban o hacían carrera administrativa y luego pasaban a la carrera diplomática. Pero decidieron abrir esta Academia Diplomática para formar diplomáticos. Entonces yo veo y digo, wow, yo cumplo todos estos requisitos, me voy a presentar. ¿No? Le muestro al que era mi novio en esa época y me dice, ay, sí, qué bacán, si yo también concursemos, y así, bueno, concursemos, nos preparamos para el concurso. Llegó el día finalmente éramos como 200 postulantes para 14 puestos, entonces había bastante gente interesada. Y la primera prueba fue una prueba psicológica. Y entonces yo me acuerdo que llego a la prueba psicológica y comienzo a ver las preguntas y digo, chuta, wow, o sea, realmente el universo de la diplomacia requiere de una personalidad específica. Y dije, a ver, ¿qué hago? Respondo estas preguntas como
como yo realmente soy, o sea, soy sincera, o les respondo como ellos quieren, ¿no es cierto?, para caber en esa personalidad, en ese perfil del diplomático. Y más que un no externo, fue un no interno, ¿no? Fui yo misma la que dije, por aquí no es. O sea, yo no tengo esta personalidad. Entonces dije, a ver, yo voy a ser súper sincera y voy a contestar este test psicológico muy honestamente como yo soy, ¿no? Si es que yo quepo en este universo, me van a llamar. Me van a llamar. Y si no, no. Y ahí fue como súper claro el decir, porque es que lo que yo quiero hacer de mi vida, decirme a mí misma, así tener esta como epifanía, yo quiero ser actriz. Y como ya basta como de ir postergando y postergando y postergando y postergando esta decisión. Y entonces, efectivamente, fue un no. Yo salí de la prueba y me acuerdo que le dije a mi novio y le dije a mi mamá, ¿cómo te fue? ¿Cómo me fue? Y me acuerdo que le dije a mi mamá, me fue excelente. Dije, yo todavía no me daban el resultado. Me fue excelente, ¿por qué? Porque acabo de definir y de decidir que lo que yo quiero hacer de mi vida es ser actriz al precio que sea. Y entonces, efectivamente, cuando salió la respuesta, no salí clasificada. De alguna manera yo me esperaba ese no, de alguna manera yo quería ese no, pero fue más que un no externo, fue esta ficha que me puso así como, a ver, Juana, tú tienes esta personalidad, quieres ser esto de tu vida, ¿no? Porque es un universo, el universo diplomático es un universo bien complicado, complejo, bien jerárquico, bien machista, no sé cómo sea ahora a nivel interno, pero estoy segura que sí tiene por ahí algún sesgo machista todavía ese universo. Sí. Entonces dije, no. Ahí está como ese minuto que cambia el rumbo de la vida. Me cambió el rumbo. ¿Hay algo que tú le agradeces a la vida, Juana? Ay, yo sí le agradezco a la vida todos los días. El hecho de que puedo hacer lo que me gusta. ¿No? Esta cuestión, esta decisión que tomé a los 24 años. O me voy por algo que no me gusta, o me quedo en lo que me gusta. Y le agradezco a la vida que me ha permitido hacer lo que me gusta. Y me siento bendecida, me siento privilegiada de que puedo trabajar en lo que amo. Es esto lo que yo quiero hacer de mi vida. El teatro es un espacio, si bien es duro, complejo, la gestión cultural es empujar un carro en bajada y sin frenos, ¿no es cierto? Es complejo, pero es un espacio de mucha libertad. Y es un espacio bello, divertido. Porque y justo lo que hablamos, conectar. Conectar y finalmente... con otro ser humano. Y finalmente en mí es un espacio de juego, que creo que es algo que ha sido clave para mí desde muy niña. Claro, lo que hablábamos, ¿no? Desde niños jugamos y luego nos olvidamos de seguir jugando. Sí, entonces este es un espacio de juego y de chacota y de alegría en ese sentido, porque me divierto y hago lo que me gusta, y es un espacio en el que también está muy presente dos cosas que creo que para mí son bellas también, que lo horizontal, o sea, creo que he podido construir en casi todos mis proyectos vinculados a la teatral unas relaciones horizontales, y por otro lado, muy contenida y muy sostenida por mujeres. Así y con es. Mujeres. Qué lindo. Gracias, Juana, por tu tiempo aquí en el Cara a Cara. Qué linda, Dani, gracias también por este espacio. Muchas gracias. Aquí tenemos un poco más de conexiones humanas en este podcast, hablando con figuras quizás públicas, pero que asentamos a los temas de vanguardia. Gracias.